Hay momentos en la vida en que el alma grita en silencio, el cuerpo parece estar en calma, pero dentro algo tiembla, esa sensación que no sabes explicar, ese nudo en el pecho que no se disuelve ni con el llanto, ni con el descanso, ni con el tiempo. Eso es la angustia, y aunque muchos la esconden, todos, en algún momento, la hemos sentido. La angustia llega como una sombra sin aviso, te susurra al oído que nada saldrá bien, que perdiste el control, que ya no hay salida, y tú, sin darte cuenta, comienzas a creerle, empiezas a caminar con el corazón encogido, con la mente cansada, con la fe enredada en dudas. Pero déjame decirte algo, la angustia no se vence huyendo de ella. La angustia se disuelve cuando la miras a los ojos y decides confiar en Dios. Aun cuando no lo entiendes, cuando, en lugar de luchar contra lo que no puedes controlar, eliges soltarlo. ¿Alguna vez has intentado controlar todo lo que pasa a tu alrededor? ¿Has sentido que mientras más intentas arreglar las cosas, más se rompen? Esa es la trampa de la angustia. Te hace creer que puedes sostener el mundo con tus propias manos. Pero hay un punto en el que Dios te susurra, déjame hacerlo yo. Y es ahí, en ese instante de rendición, donde comienza la paz, no una paz superficial. No una calma temporal, sino una paz profunda, la que solo nace cuando confías en aquel que nunca falla. Porque confiar en Dios no significa entenderlo todo, significa descansar incluso cuando no ves el final. Significa creer que aunque el camino sea oscuro, Él sigue ahí guiando tus pasos, uno a la vez. La angustia se alimenta de tus intentos por controlar, pero se muere cuando aprendes a confiar. Hay algo que pocos entienden. La angustia no siempre es un enemigo. A veces es el mensajero que te muestra cuán lejos estás de tu confianza en Dios. Es el reflejo de un corazón que intenta sostener lo que solo el cielo puede cargar. Dios permite ciertas tormentas no para destruirte, sino para enseñarte a depender de Él. Cuando todo parece inestable, cuando el suelo se desmorona, ahí es donde descubres sobre qué estás realmente parado. Y muchas veces no es sobre la fe, sino sobre el miedo. La angustia es ese recordatorio de que hay algo dentro de ti que aún no ha soltado el control. Porque mientras sigas creyendo que todo depende de ti, seguirás cargando pesos que no te corresponden. Hay un momento en que el alma se cansa de pelear, de planear, de temer. Y justo ahí, cuando ya no quedan fuerzas, Dios se acerca en silencio, no para exigirte más, sino para susurrarte, déjame ser tu paz. El mundo te dice que tienes que ser fuerte, que no puedes caer, que todo depende de tu esfuerzo. Pero el Espíritu Santo te dice otra cosa. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¡Qué contradicción tan hermosa! Cuanto más frágil te sientes, más cerca estás de ver el poder de Dios en acción. Porque mientras tú intentas resistir, Él solo espera que te rindas, no rendirte por derrota, sino por confianza. ¿Has notado que cuando estás angustiado todo se vuelve más oscuro? Tu mente repite escenarios que aún no existen. Tus pensamientos se enredan en el y sí, en el quizá, en el qué pasará. Y mientras más piensas, menos crees. Por eso, la fe no vive en la mente, vive en el corazón. La fe no necesita explicaciones, necesita entrega. Y cuando comienzas a confiar, la angustia empieza a perder su fuerza, porque la luz de la confianza en Dios es lo único capaz de disolver la oscuridad del miedo. Hay noches en las que el alma se siente vacía, no porque falten cosas, sino porque sobra incertidumbre. Intentas orar, pero las palabras no salen. Intentas dormir, pero el pensamiento no se apaga. Es como si una neblina pesada se instalara sobre el corazón. Y ahí, en medio de esa quietud inquieta, Dios sigue presente. Aunque no lo sientas, aunque no escuches su voz, Él no se ha ido.
La fe no siempre se siente, a veces simplemente se sostiene. Dios no te ha olvidado, Él no mira tu angustia con indiferencia. Cada lágrima que has derramado ha sido contada, cada suspiro ha sido escuchado. Nada se pierde ante sus ojos. La angustia te hace creer que estás solo, pero la verdad es que Dios está más cerca de los quebrantados que de los confiados. Él no se aleja cuando te sientes débil. Se acerca, Él no te juzga por tus dudas. Te enseña a creer en medio de ellas. Hay momentos en que no sabes qué hacer, y está bien. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes. Porque la confianza en Dios no es una emoción, es una decisión. Decidir confiar cuando no hay señales, cuando todo parece perdido, cuando tu lógica dice que no hay esperanza. ¿Sabes por qué la fe agrada tanto a Dios? Porque la fe es un salto desde lo visible hacia lo invisible, desde la angustia hacia la certeza de que hay un propósito incluso en el dolor. La angustia se vuelve más fuerte cuando te enfocas en el problema, pero comienza a desvanecerse cuando tu mirada se levanta hacia el cielo, cuando recuerdas que no todo está en tus manos, sino en las de aquel que nunca falla. Y aunque no veas el final del camino, Él ya lo ha visto, Él ya estuvo ahí. Tu historia no lo toma por sorpresa. Y mientras tú te preocupas por el mañana, Él ya está preparando la respuesta que aún no imaginas. Hay un instante en la vida de cada creyente donde la angustia toca su punto más alto. Es ese momento donde ya no puedes más, donde las fuerzas te abandonan y el silencio se vuelve insoportable. Y justo ahí, donde parece que todo termina, comienza algo nuevo. Dios no actúa antes ni después, actúa en el momento exacto en que tu corazón se abre por completo, cuando ya no hay máscaras, cuando el orgullo se quiebra, cuando solo queda el alma desnuda frente a su Creador. Ahí, en ese punto de quiebre, la fe florece. La fe no crece en la comodidad, crece en la desesperación, porque solo quien ha estado al borde entiende el valor de una mano que lo sostiene, y esa mano es la de Dios. Él no promete una vida sin angustia, promete su presencia en medio de ella. Esa es la diferencia entre el que vive por fe y el que vive por control. El que confía en Dios puede atravesar la tormenta sin hundirse, porque sabe que no camina solo. A veces Dios no calma la tormenta exterior porque está trabajando en la tormenta interior. No cambia lo que te rodea hasta que cambia lo que te habita. Y esa transformación comienza cuando decides creer que todo lo que sucede tiene un propósito divino. Y si tu angustia fuera la herramienta que Dios está usando para moldear tu fe, y si aquello que hoy te pesa es lo que mañana te hará fuerte. Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima puede convertirse en semilla de esperanza si la depositas en sus manos. Recuerda esto: la fe no elimina los problemas, pero cambia tu manera de enfrentarlos. La confianza en Dios no te saca del fuego, pero te hace caminar dentro de él sin quemarte, porque donde tú ves caos, Él está construyendo propósito. Cuando comienzas a mirar tu angustia desde los ojos de la fe, deja de ser una carga y se convierte en una lección, y entonces comprendes que no era un castigo, era una invitación a confiar. La angustia tiene un lenguaje silencioso. No siempre se expresa con gritos ni con lágrimas. A veces se esconde detrás de una sonrisa, detrás de la rutina, detrás del todo está bien. Pero Dios ve más allá de las apariencias. Él conoce las batallas que libras en secreto, las oraciones que nunca dijiste en voz alta, los pensamientos que te roban la paz cuando todos duermen. Él sabe cuando tu alma tiembla, aunque tu rostro permanezca firme, y aunque a veces pienses que Él guarda silencio. Su silencio no es ausencia, es propósito. Hay respuestas que solo se revelan en el tiempo exacto, no antes, porque si llegaran antes no las entenderías. Dios no se apresura, porque su tiempo no es como el nuestro. Y en ese aparente retraso, Él está construyendo algo dentro de ti.
Confianza, una confianza que no depende de resultados, sino de relación, de saber que aunque no veas, Él está obrando. ¿Alguna vez te has detenido a pensar cuántas veces Dios te ha librado sin que lo notes? ¿Cuántas puertas no se abrieron porque detrás de ellas había destrucción? ¿Cuántos no fueron? En realidad, una forma divina de protección. A veces, la angustia nace de no entender las negativas de Dios. Pero la fe madura cuando aprendes a agradecer incluso lo que no sucedió. Confiar en Dios es aceptar que su plan es más sabio que tu deseo. Y eso no se aprende en los días fáciles, sino en las noches, donde todo parece desmoronarse. Ahí, cuando tu corazón se rompe, Él siembra en ti la semilla de una fe más pura, más real. Cada proceso tiene un sentido. Nada de lo que vives es en vano si lo pones en las manos de Dios. La angustia puede ser la escuela del alma donde aprendes la lección más difícil, que la verdadera paz no depende de las circunstancias, sino de en quién descansas. Cuando aprendes a confiar en Dios, la angustia comienza a perder poder, no porque desaparezcan los problemas, sino porque tu mirada cambia. Ya no ves los obstáculos como muros, sino como puertas que aún no se abren. Ya no ves el dolor como castigo, sino como preparación. Dios no te promete un camino sin lágrimas, pero sí te promete que ninguna lágrima será inútil. Cada una tiene un propósito. Cada una riega algo que Él está haciendo crecer en tu interior, porque la fe no florece en la calma, florece en el desierto. A veces la angustia es el eco del alma pidiendo dirección. Y en ese eco, si escuchas con atención, hay una voz más suave, más profunda, que te llama a descansar. No en las cosas, no en las personas, sino en Dios mismo. Confiar en Dios es como caminar en la oscuridad con una lámpara pequeña. Esa lámpara no te muestra todo el camino, solo el siguiente paso. Y sin embargo, sigues avanzando, porque sabes quién sostiene la luz. El miedo te dice, no sabes lo que viene. La fe te responde, pero sé quién viene conmigo. Esa es la diferencia entre vivir con angustia o vivir con esperanza. Una vida guiada por el miedo se paraliza, pero una vida guiada por la confianza avanza aún temblando. Y hay algo hermoso en esto. Dios no espera que tengas una fe perfecta, solo espera que des un paso, aunque sea pequeño, en dirección a Él, porque cada paso en fe es una declaración contra la angustia. Cada vez que eliges confiar, el miedo retrocede un poco más. La fe no es una emoción, es una elección diaria. Es mirar al cielo y decir, no entiendo lo que estás haciendo, pero confío en que es bueno. Y esa simple frase, dicha desde el corazón, tiene el poder de cambiarlo todo. Hay algo que sucede cuando decides confiar verdaderamente en Dios. La angustia deja de gobernar tu mente, no porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no la alimentas con tus pensamientos. Empiezas a ver la vida desde otro lugar, desde la fe y no desde el miedo. El alma que confía comienza a respirar diferente. Cada día deja de ser una batalla por el control y se convierte en una oportunidad para ver a Dios obrar. Y poco a poco descubres algo que cambia todo. La paz no se encuentra cuando todo está bien, se encuentra cuando todo está en sus manos. La angustia nace del deseo de entenderlo todo, pero la fe nace del deseo de descansar en lo que no entiendes. Y cuando el corazón decide descansar, el alma comienza a sanar. Dios no te pide que no sientas miedo, te pide que no te quedes a vivir en él, porque la angustia no se vence con fuerza, se vence con entrega. Y esa entrega se llama confianza. ¿Te has dado cuenta de que muchas veces la angustia te hace mirar al pasado o al futuro, pero nunca al presente? El pasado te llena de culpa, el futuro de ansiedad. Por eso Dios habita en el presente, porque solo en el ahora puedes sentir su paz. Cada vez que respiras y dices, Señor, confío en ti, algo cambia dentro de ti, no afuera, aún no. Pero dentro, en lo más profundo,
La tormenta comienza a calmarse. Esa es la obra invisible del Espíritu Santo. Transformar tu angustia en serenidad, tu miedo en fe, tu confusión en propósito. Y así, día tras día, aprendes que confiar no es un acto único, es un camino. Un camino en el que Dios te enseña a soltar, a esperar, a creer. Un camino donde la angustia deja de ser tu voz principal y la fe empieza a hablar más fuerte. La confianza en Dios no se construye en los momentos fáciles. Se construye en los días grises, cuando no entiendes por qué las cosas suceden como suceden, cuando oras y parece que el cielo guarda silencio, cuando haces todo bien y aún así las puertas no se abren. Ahí, justo ahí, la fe se vuelve real, porque confiar en Dios no es creer que Él hará lo que tú esperas, es creer que Él hará lo correcto, incluso si eso no coincide con tus planes. Y esa madurez espiritual no se aprende con palabras, se aprende con lágrimas. Hay personas que, después de atravesar la angustia, ya no son las mismas. No porque el dolor las haya destruido, sino porque las transformó. Aprendieron a valorar el silencio, a escuchar más, a orar sin exigir, a esperar sin desesperar. Ese es el fruto de una confianza forjada en el fuego. Dios permite que llegues al límite, no para verte caer, sino para mostrarte que ese límite no es tu final, sino el comienzo de su intervención. Cuando tú ya no puedes, Él puede. Cuando tus manos se sueltan, las de Él te sostienen. Y ahí, en ese momento exacto, la angustia se convierte en fe. ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que la angustia que hoy te consume puede ser el testimonio que mañana inspire a otros. Dios puede usar tu dolor para consolar a quien aún no sabe cómo confiar. Él transforma heridas en mensajes, lágrimas en ministerio y procesos en propósito. Así es como Dios escribe historias de redención. Toma lo que duele, lo que rompe, lo que asfixia, y lo convierte en enseñanza. Por eso, no maldigas tu proceso. Bendícelo, porque es la evidencia de que Dios te está moldeando. La confianza no se improvisa, se construye, y a veces la única forma de aprender a confiar es pasar por aquello que te obliga a hacerlo. En el camino de la fe hay una lección que pocos aprenden rápido. Confiar en Dios no siempre se siente bien. A veces duele, a veces confunde, a veces parece que estás caminando a ciegas, pero justamente ahí es donde la fe demuestra su poder. Porque si confiar fuera fácil, no se llamaría fe. La fe verdadera se prueba cuando no hay señales, cuando no hay garantías, cuando lo único que tienes es una promesa. Y esa promesa es suficiente porque viene de aquel que nunca falla. Dios no te pide que seas fuerte todo el tiempo, te pide que seas sincero, que le digas, Señor, tengo miedo, pero aún así confío. Esa oración, aunque parezca pequeña, tiene un poder inmenso, porque la confianza no nace de la perfección, sino de la rendición. La angustia, en cambio, se alimenta de la resistencia. Mientras más intentas controlar, más crece. Mientras más te aferras, más te ahoga. Pero cuando sueltas, cuando dejas de luchar contra lo que no puedes cambiar, el alma por fin respira. Y si tu angustia es la puerta por donde Dios quiere entrar, y si ese vacío que sientes no es ausencia, sino espacio para que Él lo llene. A veces Dios vacía tus manos no para castigarte, sino para darte algo nuevo. Pero si tus manos están llenas de miedo, no hay lugar para su bendición. Confiar es vaciarte, es abrir las manos y decir, Señor, haz lo que quieras. Y aunque esas palabras asusten, son las que traen libertad, porque cuando todo está en sus manos, ya no hay motivo para temer. Dios no necesita que entiendas el proceso, solo necesita que te quedes. Quédate creyendo, quédate esperando, quédate confiando, porque la angustia se disuelve cuando decides permanecer, incluso sin respuestas. La confianza en Dios no siempre llega con un milagro visible. A veces llega en forma de calma, de silencio, de certeza interior.
No hay una señal en el cielo, pero algo dentro de ti sabe que todo estará bien. Esa es la paz que sobrepasa todo entendimiento. La que no depende de lo que ves, sino de en quién crees. Y cuando esa paz te alcanza, la angustia ya no manda. Sigue ahí, tal vez susurra, pero ya no domina tu corazón. Dios no necesita cambiar tus circunstancias para cambiarte a ti. A veces transforma primero el corazón y después el entorno, porque la verdadera libertad no está en que todo se resuelva, sino en que aprendas a confiar mientras esperas. Y cuando por fin entiendes eso, algo se rompe dentro de ti, pero no de dolor, sino de rendición, una rendición que dice, ya no quiero controlar, solo quiero descansar en ti. Y ese descanso es el inicio de una nueva vida, una vida guiada por la fe y no por la angustia. Hay un punto en el camino donde la confianza deja de ser una lucha y se convierte en un hábito. Ya no te desesperas por entenderlo todo, simplemente aprendes a esperar. Y esa espera, lejos de ser pasiva, se vuelve adoración, porque confiar en Dios también es una forma de adorarlo. Cada vez que eliges creer en lugar de temer, lo estás honrando. Cada vez que eliges paz en lugar de angustia, estás diciéndole, creo en ti más que en lo que veo. Y entonces descubres que la confianza no es una meta, es una forma de vivir, una forma de mirar el mundo con serenidad, incluso cuando hay caos. De dormir en medio de la tormenta, como lo hizo Jesús, porque sabes que el Padre sigue en control. Eso es lo que la angustia no puede comprender, que el alma que confía ya no necesita tener todas las respuestas, porque tiene a quien las sostiene todas. La angustia se va cuando aprendes a confiar en Dios, no porque desaparezcan los problemas, sino porque descubres que nunca estuviste solo. Comprendes que cada prueba tenía un propósito y cada silencio llevaba un mensaje. Dios nunca dejó de obrar, aun cuando tú pensabas que todo se había detenido. Y entonces, al mirar atrás, te das cuenta de algo profundo. La angustia no fue tu enemiga. Fue el camino que te llevó a una fe más real. Te hizo soltar, te hizo creer, te hizo amar más a Dios que a tus planes. Ahora lo sabes. La verdadera paz no está en el control, sino en la confianza. No está en tener respuestas, sino en tener fe. Y esa fe, nacida del dolor, se vuelve indestructible. Así que cuando vuelvas a sentir angustia, recuerda esto, no estás solo, no estás perdido, no estás olvidado. Solo estás siendo guiado paso a paso hacia una confianza más profunda. Porque todo comienza a cambiar cuando dejas de preguntar ¿por qué? Y empiezas a decir, confío en ti, Señor.